La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Gerardo Aguado. Él es diputado local de Coahuila por el Partido Acción Nacional. Gerardo, buenos días. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola, muy buenos días, Marcela y Juan. Qué gusto saludarlos. Feliz viernes. Un saludo a todos los radioescuchas. Y bueno, pues para que comentes al auditorio tu opinión sobre la falta de respuesta del fiscal anticorrupción para informar sobre las empresas fantasma, las denuncias contra actos de corrupción, las sanciones a funcionarios y el seguimiento a las denuncias de los profesores por la situación que viven en materia de medicamento y personal que tú planteaste como un punto de acuerdo en el Congreso de Coahuila. Sí, así es, Juan. Mira, el tema, todo lo relacionado al sistema estatal anticorrupción que se aprobó el año pasado y al nombramiento de su titular, que se aprobó hace alrededor de 9 meses, pues vino acompañado de una serie de observaciones. Desde un principio fue polémico este nombramiento de Homero Flores Mier por su cercanía al sistema, de alguna manera así decirlo, del estado de Coahuila, al sistema político del estado de Coahuila. Él es muy cercano, fue muy cercano a Humberto Moreira, y eso desde luego trajo algunos señalamientos. No obstante, y lejos de querer hacer grilla o de simplemente quejarnos, en su momento pues nos sentamos a esperar que esta Fiscalía Anticorrupción, que es de reciente creación, pues nos sentamos a esperar a que hubiera verdaderamente resultados, aún con este tipo de observaciones. Y pues ya pasaron 9 meses y no ha habido resultados claros. Presenté un punto de acuerdo el martes pasado en la sesión, donde solicito un informe detallado, estadístico, del total de asuntos por hechos de corrupción que ha llegado a Fiscalía Anticorrupción. Los asuntos que ya concluyeron, el total de funcionarios públicos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía, el total de servidores públicos ya sentenciados, un informe de las empresas fantasmas, que el público nos escucha mucho hablar de las empresas fantasmas y dar pocas soluciones o tener poca información, pero es increíble la opacidad con lo que se ha manejado este tema. El año pasado el Auditor Superior del Estado, lo hemos dicho muchas veces, rindió un informe en donde determinó que había 113 empresas fantasmas por 410 millones de pesos, pero no sabemos qué funcionarios públicos estén sancionados. De ningún lado no hemos sabido, no tenemos respuesta de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la Fiscalía Anticorrupción tampoco se ha pronunciado. Y desde luego el tema tan importante de los profesores del estado de Coahuila, en donde también solicitó un informe por las denuncias que presentaron por los hechos de corrupción que afectaron a su servicio médico. Y pues bueno, esto apenas se presentó el martes, tampoco yo esperaba, porque la costumbre en Coahuila es que luego los titulares de las dependencias o las secretarías se tarden en informar. Pareciera que no quisieran informarnos y mantener en total secrecía los temas que a todos nos interesan, a todos los coahuilenses nos interesan, y no nos informa el Congreso, pero sí hizo una declaración ante medios de comunicación el fiscal anticorrupción, y es una declaración que me preocupó porque él menciona que tiene alrededor de 115 carpetas de investigación, pero que no ha podido avanzar con la velocidad necesaria y la importancia que tienen estos casos, ya que no cuenta con el personal suficiente. Esa fue una declaración que ayer hizo Homero Flores Mier, y es una declaración terrible que a todos nos preocupa. Ahora, hay que puntualizar el hecho de que son 164 millones de pesos el presupuesto para 2018 del sistema estatal anticorrupción. 64 millones son para la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, 65 millones para el Tribunal de Justicia Administrativa y 35 millones para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. No hay recursos entonces para personal, por esto que mencionas que dijo Jesús Homero Flores Miel, de que se cuenta con poco personal en la Fiscalía. Mira, de entrada lo que exhibe es una penosa situación que tiene la Fiscalía. Desde luego que 64 millones de pesos que fueron aprobados desde el año pasado se antojaban que fueran suficientes, pero si ya en la operatividad ya de la Fiscalía están siendo insuficientes, ¿por qué el fiscal
en lugar de hacer una declaración donde dice que tiene acumulado trabajo, carpetas de investigación, que solamente cuenta con un perito contable para realizar el trabajo y que en el resto de los funcionarios de la Fiscalía juntan alrededor de 40 y no son suficientes, ¿por qué no informa al Congreso de estas limitaciones para que incluso se programe una partida presupuestal para este ejercicio fiscal 2018 que le permitiera entonces solventar esos problemas de personal que actualmente tienen y que sin duda está perjudicando las investigaciones de todos estos temas que mencioné al principio y que de los cuales solicité información ante el Congreso del Estado? Ahora imagínate, a mí lo que me aterra es, imagínate qué hacía la antigua Procuraduría antes de tener este sistema anticorrupción, que dicho sea de paso, el sistema estatal anticorrupción es prácticamente, está pegado a lo que fue el Sistema Nacional Anticorrupción y efectivamente como ley y como sistema sí está dotado de los dientes y de la herramienta para poder investigar casos de corrupción y no solamente investigarlos, castigarlos. Pero imagínate cómo estaba la Procuraduría anteriormente si desde entonces no tenían el personal necesario. Es terrible que sepamos de estas verdades gracias a las confesiones del fiscal anticorrupción, Juan. Entonces, ¿qué sigue, Gerardo? Sigue esperar a que dé respuesta de manera oficial ante la solicitud del Congreso del Estado. Yo espero en una semana esté enviando la información de estos casos, las estadísticas, cuántos son exactamente las sentencias emitidas, cuántas son las denuncias, información que tenga sobre empresas fantasmas, y a partir de ahí programar una reunión de trabajo con el fiscal, llámese comparecencia o reunión de trabajo, no importa la definición, lo importante es qué es lo que hace falta para poder darle seguimiento puntual a las carpetas de investigación. Si lo que le falta es recursos, si lo que le falta es personal, pues bueno, hagamos lo necesario. También dentro de sus declaraciones, él dijo que ya había lanzado una convocatoria para poder reclutar peritos contables. La cuestión es por qué se espera hasta ahorita, cuando ya tiene 115 carpetas. Lo que me preocupa es que en Coahuila, como la historia ha sido que hay bastantes casos de corrupción, imagínate el día que se le acumulen 300 o 400 carpetas, no van a poder. Entonces, él necesita presentarse ante el Congreso, informarnos de estas limitaciones y a partir de ahí trabajar para ir programando esta partida presupuestal de la que te estoy hablando. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es que se abra de capa con nosotros el fiscal, que acepte cuáles son las limitaciones, que informe hasta ahorita de manera detallada qué es lo que le falta para poder dar seguimiento a las carpetas de investigación y programar ahora sí trabajos necesarios para tener una fiscalía que en el papel suena muy bien, en el papel está dotada, pero que en la práctica está quedando muchísimo a deber. A 9 meses de que haya tomado posesión como fiscal anticorrupción Jesús Homero Flores Mier, ¿cuál sería el balance que tú realizarías de su desempeño? Muy mediano, la verdad. Yo no veo diferencia, a pesar de que se anunció con bombo y platillo la fiscalía, el sistema estatal anticorrupción, y ahí están las pruebas. A las pruebas me remito. Lo que declara ayer el fiscal, la verdad es que lejos de dar certeza y serenar las aguas, no se hundió más, porque deja entrever que el sistema anticorrupción y que esta Fiscalía Anticorrupción de nueva creación es endeble y por como veo y por lo que declara, lo digo con total responsabilidad, está destinado al fracaso. Bien, por otra parte, en su última comparecencia ante el Congreso de Coahuila, Blas Flores, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, se comprometió a entregar información sobre la deuda que se tiene con proveedores. De esto, pues ya hace un par de meses. ¿Ya se cumplió esa promesa? No, todavía no, Juan. Nos envió a los diputados que solicitamos en su momento una nueva comparecencia. Nos mandó ya un oficio en donde nos dice que está trabajando, que le diéramos tiempo para reunir toda la información necesaria para poder explicar con puntualidad cuál es esa deuda que se tiene con proveedores y lo que se ha abonado al servicio de la deuda, porque fueron prácticamente 2 planteamientos los que no se pudieron agotar en la primera comparecencia, que fue muy escueta. Principalmente la deuda a proveedores, un desglose, cuánto se les debe y a quiénes se les debe, y por supuesto lo que se ha abonado al servicio de la deuda.
no hemos tenido respuesta puntual. Ya hubo ese acercamiento, nos mandó esa información, pero pues se sigue postergando esa información que al ser el titular de la Secretaría de Finanzas, una de las secretarías más importantes, relevantes y donde más transparencia debería haber, pues yo creo que ya fue demasiado el tiempo y me extraña muchísimo que se tarde tanto y le den tantas vueltas al asunto cuando es cuestión de dar un informe. Si tuvieras todo en orden y las finanzas estuvieran bien, es un tema que pudiéramos ya haber agotado desde hace rato y empezar a tomar decisiones al respecto para, desde el tema de la deuda, que se nos haya informado exactamente quién, con qué bancos pues reestructuraron, que se nos haya informado exactamente cuánto es lo que se debe a proveedores para ver qué se puede hacer al respecto, cómo se pueden ir pagando pues ya a estos proveedores y igualmente con el tema de la deuda, pero no hay información al respecto, Juan y Marcela. Si mal no recuerdo, el titular de las finanzas estatales se había comprometido a dar esa información a la semana siguiente de su comparecencia. ¿Dio algún argumento por qué no lo ha proporcionado esa información? No ha habido ningún argumento, absolutamente ningún argumento de peso. Lo único que nos llegó, como te decía, es a inicios de esta semana. De hecho, nos llegó el martes, justamente el día de la sesión, ese escrito donde pedía tiempo para poder juntar la información necesaria y poder dar un informe muy puntual y técnico de lo que estábamos solicitando. Nos hemos enterado por uno mismo que investiga, por los medios de comunicación que han hecho una gran labor en tratar de informar, y hoy por medios de comunicación y por investigaciones que hemos hecho los diputados de Acción Nacional, pues sabemos que la deuda a proveedores ronda los 4,000 millones de pesos y que a servicio de la deuda se ha abonado la escandalosa cantidad de 25,000 millones de pesos aproximadamente. Y con la reestructura que anunció hace 3 semanas Miguel Riquelme, en donde decía que estaba ya por concretarse esta reestructura, en su momento, pues yo creo que irá a aumentar más. No hay reestructura que disminuya el capital total de un adeudo. Yo creo que con esto viene a aumentar más ya el total de la deuda, y estaríamos hablando que a pesar de que se han abonado 25,000 millones, quizá la deuda de Coahuila ya se haya estacionado con esta reestructura en unos 41,000 millones de pesos, lo cual es desastroso y demuestra el mal manejo de las finanzas públicas en el estado de Coahuila, y que siguen una y otra vez, a pesar de que la historia nos diga lo contrario, las estadísticas, haciendo reestructuras, pidiendo créditos a corto plazo, y le han hecho muchísimo daño a las finanzas del estado. Cuando se dio a conocer el resultado de la elección para diputados locales, hubo optimismo en la fracción opositora al gobierno del estado, porque por primera vez en la historia de Coahuila el PRI no tendría mayoría en el Congreso, la oposición sería mayoría en el Congreso. Después de todo este tiempo, ¿cuál ha sido la ventaja para los coahuilenses que haya una mayoría opositora en el Congreso, y qué tanto realmente es oposición si tomamos en consideración que ha habido diputados opositores que han votado a favor del PRI? Sí, qué buena pregunta, porque es algo que nos cuestionan todos los días. Desde luego que desde que inició la legislatura se anunció como una legislatura histórica que por primera vez no tendría mayoría el PRI. Nadie tiene las 2/3 partes, cabe señalar, lo cual ya es un triunfo, por así decirlo, que nadie tenga las 2/3 partes. Sin embargo, hay una mayoría de diputados de oposición. Yo quiero ser muy puntual en esto para no satanizar tampoco a diputados de otras fracciones parlamentarias que se han pronunciado de una u otra manera. Mira, la pluralidad del Congreso, incluso la ideología de partidos como Morena, como Unidad Democrática de Coahuila y como PRD, es totalmente diferente a la de Acción Nacional. No podemos hablar incluso, y yo tampoco podría hablar de que como oposición no se haya sentido todavía. Hay puntos de acuerdo, hay iniciativas en donde ellos, como fracciones parlamentarias totalmente distintas, en caso de PRD, Morena, VC, que tienen una tendencia más de izquierda, han votado a favor de proposiciones del mismo partido Acción Nacional. Y ha habido ocasiones, aunque no nos guste, efectivamente, hay que reconocerlo, en lo particular hay temas que Morena y PRD y un diputado UDC se han unido a la causa del revolucionario institucional
pero yo no creo que sea motivo de satanizarlos o de pensar de que ya están allá. Hay temas en donde hemos coincidido, hay temas donde no hemos coincidido. Creo que esto viene a darle pluralidad al Congreso del Estado y nos dará mucho margen para poder negociar algunos temas, para poder convencer en otros temas y coincidir en muchos otros. Al final del día, yo creo que lo que nos sigue hermanando a los diputados de oposición son los grandes temas de transparencia, como es poder de una vez por todas castigar a los responsables de la mega deuda de Coahuila, a quienes falsificaron documentos, a quienes dieron de alta en la lista de proveedores a las empresas fantasmas, y ese es un tema que nos sigue al final de cuentas hermanando. Yo consideraría que debemos tener paciencia en ese sentido y no pensar que por el hecho de ser oposición vayamos a coincidir en todo, porque hay ideologías diferentes, que es parte de la vida del Congreso del Estado. Bien, Gerardo Aguado, diputado local de Coahuila por el PAN, agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Muchísimas gracias, como siempre, un verdadero honor estar con ustedes. Te envío un saludo, Marcela y Juan.